Una mirada al mundo. Vivimos en un mundo complejo, pero el conocerlo lo hace más sencillo. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde tengan todos ustedes. Bienvenidos una vez más a esta su sección, Una mirada al mundo. Mi nombre es Luz Adriana Pérez y el tema de esta semana es el cultivo de las orquídeas, una afición que premia la paciencia. Las orquídeas han fascinado al mundo durante siglos y han sido consideradas como flores místicas. Son de las plantas más estimadas en todo el mundo debido a la elegante y bella forma que adoptan, así como la deliciosa fragancia que producen y la gran variedad de colores que presentan. Ahora pasaré a darles una breve explicación sobre las características de las orquídeas. Pertenecientes a la famosa familia Orchidaceae, estas plantas habitan en los ambientes tropicales y subtropicales que se extienden a ambos lados del Ecuador, y solo un número reducido de ellas eligen las zonas templadas o frías. Una gran mayoría vive sobre los árboles, a estas se les llama epífitas, sus lugares predilectos para recibir el calor, la luz y el aire húmedo tropical. Otras prefieren las rocas semicubiertas de musgo, que son las rupícolas, y otras más son terrestres, es decir, las que prosperan a la sombra de corpulentos árboles y en climas templados. Varios son los aspectos de estas curiosas plantas que llaman tanto la atención. Mientras unas alcanzan hasta 30 metros de altura, otras miden apenas unos cuantos milímetros. Las flores se agrupan casi siempre en racimos de 2 a 20 y pueden ser blancas, rosadas, lilas, rojas, amarillas, verdes y raramente azules. Aunque todas las flores tienen estructura similar, sus diferentes partes, que son sépalos, pétalos, labelo o labio, cambian mucho de un género a otro. El labelo, que es la parte más atractiva y la más extraña de una flor de orquídea, dependiendo de la especie o género, puede ser plisado, arrugado, jorobado, etc., y estar pintado de rojo, amarillo o con manchas y rayas combinadas, que al formar una sola unidad con el resto de la flor, hace que éstas adquieran fantásticas y muy diversas formas. Trepadas en lo más alto de los árboles, las plantas de orquídeas en floración brindan un espectáculo maravilloso, pues parecen mariposas gigantes a punto de emprender el vuelo. Orquídeas más cultivadas. Entre los géneros de orquídeas más cultivadas se encuentran el género Cymbidium. Provienen de Asia, crecen en hábitats soleados de altura. Son las orquídeas más cultivadas de todo el mundo, gracias a su fácil cultivo y al número de híbridos, siendo Holanda y Francia los principales países productores. Sus hojas son alargadas y las flores están reunidas en racimos erguidos, de 20 a 80 centímetros y más. Los tallos están transformados en rizomas más o menos aéreos. Las raíces son carnosas, poco ramificadas y juegan un papel muy importante en la alimentación hídrica. El tejido blanco que les recubre absorbe tanto el agua de escurrimiento como la humedad atmosférica. Existen dos grupos de híbridos, unos con grandes flores y otros con miniaturas, pudiendo ser en ambos casos las flores de diferentes colores, rosa, rojo, blanco, amarillo, verde, etc., siendo todos tonos pastel. Género Clatella, género designado en honor a W. Catley de Barnett, uno de los principales amateurs que creó una colección privada de orquídeas. Provienen de los bosques húmedos de América del Sur y América Central. Tienen hojas oblongas, gruesas con nervadura central hundida, tallos delgados, flores elegantes agrupadas en 2, 3 o más con diferentes colores, malva, rosa, rojo, blanco, amarillo y bicolores. Las raíces son gruesas, carnosas y de desarrollo superficial, los sépalos libres e iguales entre sí, generalmente extendidos, pétalos más anchos o iguales a los sépalos. Género Phalaenopsis. Las Phalaenopsis cultivadas son híbridos derivados de una veintena de especies. Tienen raíces largas y carnosas, con hojas parecidas a la clatella. Provienen de zonas tropicales y ecuatoriales del sudeste de Asia y Australia. Generalmente crecen a baja altitud, situadas en la parte baja de un árbol, con pocas hojas y generalmente cerca de cursos de agua. Las hojas son de color verde oscuro, moteadas o con manchas azul grisáceo. Las flores están agrupadas en racimos que nacen en la axila de las hojas. Pueden ser de color blanco, rosa, malva y amarillo. Las flores pueden ser rayadas o manchadas. Tiempo de germinación y florecimiento de la orquídea. La orquídea, como todas las plantas, se produce por semilla. Es una epífita, lo que significa que en la naturaleza crece y se desarrolla en los árboles. Para que su semilla germine, necesita asociarse a uno. Hasta que el plantín se convierte en planta, pasan como mínimo 3 o 4 años. Los Cymbidium florecen a los 5 o 6 años de crecimiento, y los de género Clatella, que son los más tardíos, a los 7 u 8 años. Esta primera floración es muy débil, ya que la planta es aún joven y recién llegará a su esplendor, es decir, tendrá máximo vigor, óptima cantidad de flores y óptimo tamaño de flor 3 años más tarde. Haciendo un sencillo cálculo, se observa que deben transcurrir
entre 6 y 11 años para poder vender la primer flor. He aquí uno de los principales motivos que encarecen este producto en el mercado y la principal característica por la cual es un arte sembrar este tipo de flor, puesto que requiere de mucho cuidado y paciencia para poder admirarlas. Pero pasemos a las generalidades de cultivo. Para poder tener una mejor idea de lo que implica el sembrar una orquídea, algunos géneros de la familia de las orquídeas son objeto de cultivos importantes. Se trata, no obstante, de cultivos muy especializados. La orquídea está diseminada naturalmente por todo el globo terráqueo, excepto los polos y desiertos, y así también son variados los requerimientos de cada una de estas especies. No obstante, se puede dar algunas reglas generales que son las siguientes. Luz. Requieren cantidades variables de luz según las especies, pero en muchas pocas oportunidades, sol directo. Por regla general, la luz debe filtrarse un 50 a 70%. El exceso de luz torna amarillentas las hojas, y la carencia de luz da a las hojas una tonalidad de verde oscuro. En ambos casos, se retrasa el crecimiento y se reduce o evita la floración. La cantidad correcta de luz produce una coloración verde lechuga, generando una superficie brillosa en los brotes nuevos y la planta florece regularmente. Temperatura. Varía según las especies. Corrientemente y de acuerdo a este factor, se las divide en 3 categorías. Clima frío. Temperaturas diurnas entre 15 y 20 grados centígrados pertenecen a esta clase los cymbidiums y los odontoglossums. Clima templado, entre 18 y 24 grados centígrados. Clatellas, algunos oncidiums, dendrobiums y sus híbridos pertenecen a esta categoría. Clima caliente, temperaturas entre 20 y 30 grados centígrados. Comprenden las phalaenopsis y las bandas. En cuanto a la temperatura nocturna, lo ideal es una diferencia de unos 10 grados centígrados con respecto a las diurnas. Humedad. Requiere un ambiente húmedo, pero no en exceso ni sofocante. Idealmente la humedad media debe oscilar entre un 60 y un 70%, aunque es variable según las distintas especies, pero por regla general debe aumentarse en la estación estival y disminuirse en la invernal. El riego debe efectuarse también con mayor asiduidad en verano y espaciarse en invierno, teniendo siempre presente que el medio de cultivo debe verse seco antes de efectuar un nuevo riego. La humedad ambiente correcta ayuda a las plantas a mantenerse húmedas sin necesidad de riego adicional, que incrementa el riesgo de pudrición en las raíces. Ventilación. Requiere un movimiento constante de aire a su alrededor, pero nunca directamente sobre ellas. Deben mantenerse colgadas o apoyadas en superficies tales que permitan la circulación del aire. Esta medida permite la prevención de enfermedades fungosas producidas por aire estancado y húmedo. Por otra parte, han de evitarse las corrientes de aire frío, como así también las de aire seco y cálido. Medio de cultivo. En general, tratándose de plantas epífitas, es decir, aquellas que en su ambiente natural se fijan sobre los árboles, pero sin actuar como parásitas, sino que solo lo utilizan como soporte, como las clatellas, dendrobiums, phalaenopsis, pandas, etc., las orquídeas deben cultivarse sobre sustratos porosos o fibrosos que permitan a sus raíces fijarse fuertemente en él, pero que a su vez queden suficientemente aireadas. Da buenos resultados cultivarlas sobre trozos de maderas, troncos, o si se desea cultivar en maceta, se puede cortar las cortezas en trozos para que quepan dentro de la maceta. Algo a tener muy en cuenta es que deben quedar fijas al medio de cultivo. Pero, ¿en México se siembran estas flores? En México, todas las regiones situadas al sur del Trópico de Cáncer, desde las costas del Pacífico y las del Golfo, hasta las regiones que rebasan los 3.500 metros sobre el nivel del mar, en los estados de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Chiapas, albergan la mayor riqueza de orquídeas, aunque todos los estados cuentan por lo menos con una especie. Las orquídeas se concentran generalmente en áreas muy específicas, que son importantes por la riqueza y diversidad de sus poblaciones o por sus endemismos. Es muy importante identificar y conocer muy bien dichos centros y enfocar hacia ellos los planes de conservación, así como impulsar el cultivo y propagación, especialmente de las especies que por ser de gran interés hortícola en la actualidad cuentan con escasas poblaciones debido a la colecta inmoderada que han sufrido en el pasado. Finalmente, las orquídeas nos acompañan en este paso por la tierra en todas las épocas, inspirando a través de su infinita belleza a miles de seres humanos. Sus flores son la concentración de toda la energía de una planta en un punto. Este representa el esfuerzo más grande de ellas para perpetuar la vida. Es un esfuerzo tan palpable de vida a nuestros ojos por sus colores, aromas y formas que se transforman en emociones y vivencias inmensamente ricas en nuestro interior, de forma que requieren de mucha paciencia y cuidado para poder admirar su belleza y percibir su rico aroma. Me despido por hoy, mi nombre es Luz Adriana Pérez y los espero en la próxima cápsula de esta su sección, Una mirada al mundo.
Esto fue Una Mirada al Mundo. Recuerda que la verdad solo la conoce aquel que la vive. Cuidemos unos de otros y de poco en poco, unidos mejoraremos nuestro planeta.